tal? ¿Cómo están? Justicia. ¡Soy inocente! Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Nos encontramos entre la chibolinización de la justicia y las noticias policiales. Hay unos temas que son los que están marcando la pauta estas semanas en cuanto a lo que es la prensa, en cuanto a lo que es las noticias, en cuanto al periodismo. El primero de ellos sirve como una especie de alucinógeno para algunos porque alimenta su morbo y destapa la indignación de otros. Estoy hablando del Chibolín Gate, por eso digo la chibolinización de la justicia, porque sí, para algunos es un tema solamente de morbo, para burlarse de Chibolín o para renegar porque lo están persiguiendo, pero para otros que entendemos más este caso y donde yo me ubico para hacerles una idea, es un tema que indigna porque destapa una red de tráfico de influencias que estaba metida en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y el otro tema, el segundo, es un tema que desespera a todo el país. Estoy hablando del desborde de la criminalidad y la delincuencia a través de las extorsiones, sobre todo en la zona de Lima Norte, donde se está viendo más en estos días. Tenemos muchas cosas de qué hablar: la inseguridad ciudadana, el caos en el norte, como les estoy diciendo, el Chibolín Gate, los incendios forestales que ya se ha visto que han sido a causa de intervención humana. Y detrás de todos estos temas, bien escondido, bien oculto, pasando la caleta, está el caso del cofre, que es un caso del que recomiendo no desviar la mirada. Por más que los medios tradicionales lo estén haciendo, hay algunos pocos que están tocando este tema y es un tema que no debemos dejar pasar por alto. Primero tenemos que hablar de lo que está pasando con las extorsiones y el caos en Lima Norte. El cobro de cupos a empresas de transporte, bodegas, restaurantes, incluso comedores populares, se ha convertido en una realidad que utilizan a estos criminales como método de extorsión para salirse con las suyas, lo cual es bastante indignante. Hasta ahora se sabe que 3 trabajadores de transporte público, hablando de choferes, han sido asesinados y hay 11 empresas que han paralizado sus servicios a causa de una especie de paro de transportistas que han hecho en protesta y a la vez, creo yo, en una pedida de ayuda urgente porque no pueden salir a trabajar. Y el transporte público es un servicio bastante importante porque no solamente perjudica a todas estas personas que trabajan, estamos hablando de los choferes o los cobradores de los micros o combis, como se les conoce acá en Lima, sino también de todas las personas, miles, que utilizan este transporte para poder dirigirse a sus centros de labor, a sus trabajos. ¿Qué genera esto? Que aparezcan los colectivos informales y los colectivos informales les cobran un ojo para poder transportarlos. Se ha visto casos en los que pasajes que normalmente están 3, 4 soles han llegado a costar 10. 10 de ida, 10 de vuelta. No hay bolsillo que pueda soportar eso. ¿Y qué están haciendo las autoridades? ¿Qué está haciendo el gobierno como respuesta a esta situación? La reacción de las autoridades ha llamado la atención y por lo menos es motivo de algunos comentarios y análisis. De eso vamos a hablar ahora. Pero quiero resaltar que es triste que no se pueda ni trabajar porque hay unos desgraciados sin oficio que, valiéndose de la violencia, quieren salirse con la suya y recibir algo de dinero por no hacer nada más que amedrentar y asustar a la gente. Esto se da por algunas causas, dentro de las cuales está la ausencia del Estado en trabajos o programas de prevención de delito. Pero es un problema con el cual hemos lidiado, al menos en Lima y en el Perú, siempre, desde siempre, pero ahora en Lima la situación ha colapsado. Hace tiempo la situación está colapsando en Trujillo. Sigue la cosa fea en Trujillo. Los medios han dejado de tratar este tema, pero la situación en Trujillo sigue siendo terrible. Pero ahora Lima Norte está sufriendo bastante. ¿Cuál ha sido la reacción de las autoridades? Miren, primero el Mininter, a través del ministro de la Ineptitud o ministro del Interior, Juan José Santibáñez, el pasado lunes dio a conocer algunas medidas que van a tomar con respecto a estos casos y se los voy a presentar acá. Primero, presentar un proyecto de ley para que el delito de extorsión sea penado con cadena perpetua. La creación de un equipo especial para atender casos de extorsión exclusivamente. La disposición para que el personal del grupo Terna se camufle de civil en los micros o buses para que haga una especie de patrullaje. La formalización de denuncias y acopio de información. El fortalecimiento del personal policial para identificar las bandas organizadas. Y solicitar al Ministerio Público la creación de la Fiscalía especializada en delitos de extorsión. La pregunta entonces que surge a raíz de estas medidas que se han implementado es: ¿van a servir, van a tener efectos reales en la lucha contra la delincuencia?
Cuando salió esta noticia, los medios la rebotaron, los medios la publicaron, describiendo qué es lo que había. Pero nosotros hemos decidido tomarnos con calma esta situación, poder ver la opinión de especialistas, investigar un poco más y responder a la pregunta de si realmente van a servir estas medidas o no. A ver, vamos a ir medida por medida, ¿ok? Con respecto a la creación de una comisión para delitos de extorsión y secuestro, es en realidad más de lo mismo. Algunos medios salieron a decir que era una especie de nuevo GEIN que se iba a hacer para poder combatir a la extorsión. O sea, como si no hubiera existido una división que se encargue netamente de extorsiones. Mire, para que vean que no es lo que digo yo, sino un especialista. Luis Herrera, ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, anoche en Octavo Mandamiento, en entrevista con Jaime Chincha, dijo lo siguiente: implementar un equipo o una división específica para atender estos casos realmente es irreal, porque el grupo ya existe. Existe la división de secuestros que tiene un grupo de extorsión. No hay una estrategia operativa como tal. Entonces no se está creando algo nuevo, se está creando algo nuevo en fachada, algo nuevo de nombre. Y ya hemos visto que crear comisiones, que crear grupos, que crear equipos especiales o subdivisiones, así por impulso, no es una reacción, no es una respuesta o una medida, por decirlo menos, efectiva o que realmente va a tener resultados. Está haciéndose más de lo mismo. Lo que sugiere el señor Luis Herrera básicamente es fortalecer dos cosas: el personal y el equipamiento. O sea, capacitar al personal y proveerles equipamiento que les pueda servir para contrarrestar, para enfrentar a la criminalidad. Ahora, otra medida es implementar un sistema de vigilancia de buses, haciendo que los agentes del grupo Terna se camuflen como civiles. Esto es absurdo por dos razones. No hay personal suficiente para poder meterlos en los buses. O sea, no hay ni efectivos para que estén en la calle y los van a mandar a los buses. Esto es absurdo. Y por otro lado, se trata de una medida que no tiene un impacto real porque tendrían a los agentes del grupo Terna metidos el día en un bus, en un transporte, sin que probablemente hayan situaciones que enfrentar. Entonces, en simples palabras, les harían perder su tiempo. Ahora, de las medidas que se plantearon, estas son las dos que llamaron más la atención, porque, a ver, un proyecto de ley para que el delito de extorsión sea penado con cadena perpetua es un poco difícil. La formalización de denuncias y acopio de información, eso es algo que debería hacerse, no es algo nuevo. Fortalecimiento de personal policial para identificar bandas organizadas, se supone que ya lo hace el Ministerio del Interior. Entonces, de todas las medidas, al parecer las dos que más llaman la atención no tienen un impacto real. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Dina Boluarte? Salió ayer martes a leer un largo comunicado y al final quiso darse un espacio para ella expresar lo que pensaba y terminó con una frase pintoresca. Dijo: les estamos respirando en el cogote. Porque los peruanos de bien tienen de su lado a nuestra Policía Nacional y les decimos: les estamos respirando en el cogote. Según recuerdo, la frase es: les estamos respirando o te están respirando la nuca, no el cogote. Si bien es cierto, son partes que están ubicadas casi por la misma altura, no son lo mismo. La presidenta a veces quiere dar frases que pueden resultar curiosas, graciosas, pero termina siendo el ridículo. Por otro lado, Víctor Sanabria, comandante general de la Policía Nacional del Perú, dio unas declaraciones que llamaron la atención y que indignaron a muchos, y yo lo entiendo por completo. Dijo que las actividades extorsivas nacen de la informalidad del transporte y que este contexto genera los espacios de criminalidad que estamos enfrentando. Y también culpó a los medios de hacerle el juego a la casa de la extorsión, porque se necesita miedo, temor y zozobra. Y cuando los medios dan cobertura a estos casos, le están dando un impulso a los extorsionadores. O sea, para el comandante Sanabria, los medios están ayudando a los delincuentes a que puedan avanzar con la extorsión porque están asustando a la población. ¿Qué está sugiriendo? Que no se le comparta, que no se dé a conocer los errores que comete el gobierno al permitir o al dejar o al tener en complacencia a esos delincuentes actuar a sus anchas. Bastante desconectado con la realidad parece que está el comandante general Víctor Sanabria en este caso. Entonces, las medidas dispuestas por el Ejecutivo, es decir, por el Ministerio del Interior, y las reacciones o los comentarios reflejan lo que les estaba diciendo: desconexión con la realidad. En el caso del comandante me llama bastante la atención, la verdad. Pero en el caso de Dina y su engreído Juan José Santibáñez, no me llama la atención en lo absoluto. Esto es lo que sucede cuando alguien sin preparación ni capacidad mínima asume una responsabilidad que por lo menos es relevante, nombra o se junta con gente de su mismo nivel.
que no tiene capacidad suficiente para enfrentar esas situaciones. ¿Estoy hablando del corrupto y golpista? No, estoy hablando de Dina Boluarte. A ambos les ha pasado lo mismo. Personas incapaces, ineptas, que llegan a tener una responsabilidad, se reúnen de personas de su misma condición. Ahora, pasando a hablar del otro tema, el otro tema que nos tiene, no voy a decir distraídos, pero sí ocupados, vamos a utilizar ese verbo, que es el Chibolín Gate. Y esta vez hay un nuevo avance, porque ayer el Poder Judicial, más o menos al mediodía, publicó, o mejor dicho, autorizó el allanamiento a las viviendas de Chibolín, la fiscal Peralta y Augusto Miuley. Se trató de una jornada solamente protocolar, ¿ok? Porque el allanamiento no pudo iniciar hasta 2, 3, 4 horas después de que se anunció, porque los abogados no se habían apersonado al lugar, como lo establece la reforma nefasta que ha hecho el Congreso de la República, que solamente demora el proceso de los allanamientos. Los bienes allanados son la casa de Andrés Hurtado en Malecón Cisneros, la casa de Elizabeth Peralta, alias la madre, la fiscal que está coludida con Andrés Hurtado para este tipo de tráfico de influencias, sus casas en Lince y en Ate, y las casas de Augusto Miuley en Surco y Piura. ¿Por qué digo que se trató solamente de un protocolo? Porque hace días Andrés Hurtado Chibolín ya está detenido, ya va a vencer el plazo de la detención preliminar y recién ahora se ha ordenado el allanamiento de una de sus viviendas, la que está en su DNI. Se sabe que Chibolín tiene varias viviendas. Por ejemplo, la vivienda donde se sabe que pasaba la mayor parte de su tiempo está ubicada no en Malecón Cisneros, sino a unos metros en Malecón de la Reserva. Pero esta no ha sido allanada. Incluso hay videos que hace unas noches se publicaron en los que hay autos debajo del edificio que están retirando maletas. O sea, ha tenido tiempo suficiente para retirar la evidencia, para acomodar su casita para que la fiscalía y la policía vengan y los visiten, ¿no? Por otro lado, esta situación generó una especie de enfrentamiento mediático entre el Poder Judicial y la Fiscalía o el Ministerio Público, porque lo que se vio cuando el Poder Judicial comunicó, porque publicaron una especie de comunicado en su Twitter o X, donde se anunciaba o se oficializaba que se iban a allanar esos domicilios, esto fue tomado como una especie de advertencia pública para la gente, en este caso de Chibolín o de la fiscal Peralta. Entonces, hubo ahí una especie de enfrentamiento entre ambas instituciones que tienen que ver con el sistema judicial en el país. Entonces, quiero recalcar que se trata de un allanamiento tardío, porque hay que considerar el nuevo proceso que ha dejado esta reforma del Congreso de la República, donde tienen que estar la defensa del imputado y, si es posible, el propio imputado. En este caso, el imputado está detenido, Andrés Hurtado no puede apersonarse al lugar, tiene que apersonarse su abogado, que su primer abogado había renunciado hace días, pero ahora va a ser Elio Riera, el ex abogado de Alberto Fujimori. Bastante raro, no sé por qué decidió Elio Riera asumir este caso. Pero bueno, lo que hizo Elio Riera fue apagar el celular y no se pudo iniciar la diligencia hasta que llegó un enviado del despacho de Elio Riera. Entonces, este allanamiento demoró bastante. Han tenido, como les dije, todo el tiempo para poder acomodar sus casitas para que llegue la fiscalía. No queremos darle mucha vuelta al tema de la ley de crimen organizado, que así se llama esta reforma. Ya estaremos hablando en los próximos días acerca de esta ley, que se aprobó en julio ya, pero ahora se está viendo los resultados que está teniendo. En un caso tan mediático como lo es este del Chibolín Gate, se está viendo cómo esta especie de reforma tiene efectos abiertamente negativos y que sirven solamente para obstruir el avance de la investigación o, en este caso, de la justicia. Hemos hablado de los dos temas que marcan una pauta en la semana, en los últimos días. Pero ¿cuál es el tema que está pasando desapercibido detrás de estas otras dos situaciones? El tema del cofre, que es un tema que acá estamos insistiendo bastante en que tiene que tratarse y que tiene que atenderse. En medio de este contexto, Dina está pasando pues desapercibida entre los robos, las extorsiones, Chibolín, las pantinadas del Congreso, los incendios. Estamos dejando este tema que es de suma relevancia, el cofre. ¿Qué pasó? Ayer el vocero de Palacio, Freddy Hinojosa, ha dado unas declaraciones como para esclarecer la situación de qué es lo que hacía el cofre en Asia, donde había estado refugiado o oculto, por así decirlo, Vladimir Cerrón, el prófugo menos buscado del país. Entonces, Hinojosa dijo que la presidenta realizó actividades familiares en la playa de Sarapampa, a metros de distancia de donde había estado Vladimir Cerrón.
Los tres condominios en los que se supo que se ocultó o que se escondió Vladimir Cerrón son Asia Azul, Mykonos y Mallorca. Y están en la zona de la playa de Asia Sarapamba, playa donde Hinojosa dijo que Dina Boluarte decidió tomar unos días de playa. Ahora, con respecto a esto, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citó al chofer del cofre para que dé sus declaraciones, para ser sometido a un cuestionario, a unas preguntas. Se trata del suboficial PNP Félix Montalvo Guevara. Entonces lo que corresponde es que el que preside esta comisión, en este caso es Juan Burgos, solicite a Juan José Santibáñez, que es el encargado de dar estos permisos, que Montalvo pueda asistir a esta sesión. ¿Y qué es lo que se supo anoche? Que Santibáñez envió un oficio a la comisión, al congresista, en respuesta, diciendo que no sería posible la llegada del suboficial a esta sesión por motivos de seguridad, y siguió argumentando con el hecho de que se trata de asuntos de carácter reservado. Incluso pidió que se le envíe el cuestionario para poder decidir si es que se permitía, si es que se autorizaba que el suboficial Montalvo pueda ir o no a la comisión de fiscalización. Otra cosa que llamó bastante la atención es que días atrás Dina, nuevamente, en una especie de manifestación de confianza y de soberbia, dijo unas palabras célebres al respecto. Están diciendo que el cofre de la presidenta sacó por ICA al prófugo Vladimir Cerrón. Mentes siniestras, parece Chucky con su novia, andan fabricando historias de terror. Quiso hacerse la chistosa, pero terminó nuevamente haciendo el ridículo. Básicamente lo que quiere ahora el gobierno es decirnos que a Dina se le antojó unos días de playa con la familia y que se fueron a Asia y que utilizaron el cofre para poder pues trasladarse a la playita para tomar el sol un rato, cuando en realidad lo que sucedió es que se utilizó el vehículo de presidencia para poder transportar, para poder ayudar a que escape a un prófugo de la justicia, a un delincuente, como lo es el líder de la izquierda, Vladimir Cerrón. Así las cosas, el panorama para Boluarte es positivo, porque ha tenido la suerte de que la inseguridad se dispare a picos que no se han visto antes, porque ha tenido la suerte de que el país se empiece a incendiar a causa de la intervención humana, porque ha tenido la suerte de que la red de chibolín, de tráfico, de influencia sea destapada y ahora los medios estén hablando de eso de manera justificada. Todo para que le perdamos el rastro a las travesuras de Dina. No vamos a decir que se tratan de cortinas de humo, porque somos más inteligentes que eso como para decir que se trata de cortinas de humo. En lo absoluto, no se trata de eso. Lo que es un hecho es que cualquier noticia a día de hoy va a servir para camuflar el tema que realmente es importante. ¿Qué hacía el vehículo presidencial en Asia, donde días atrás había estado oculto el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, que es el padrino de Dina? Esperemos entonces que todo pronto pueda esclarecerse.